chica pobre llevó a un mendigo herido. Y él era un CEO millonario destino cambiado, So-min. No olvides llevar estos restos de comida a tu abuela, gritó el señor Park desde la puerta trasera del pequeño restaurante donde ella acababa de terminar su primer turno del día. Gracias, señor Park. Mi abuela apreciará mucho su generosidad, respondió ella con una sonrisa genuina, tomando la bolsa con alimentos que el dueño del restaurante le ofrecía. El aroma del kimchi y la sopa de pescado se mezclaba con el olor a lluvia que comenzaba a caer sobre la ciudad. So-min apretó contra su pecho la bolsa de comida mientras apresuraba el paso. Sus zapatos, desgastados en las suelas, chapoteaban en los pequeños charcos que comenzaban a formarse en el asfalto. Al llegar al pequeño edificio de apartamentos donde vivía, subió los 5 pisos por las escaleras, el ascensor llevaba 3 meses descompuesto, y se detuvo un momento frente a la puerta para recuperar el aliento. Podía escuchar la suave melodía de una vieja canción que su abuela siempre tarareaba. Abuela, ya estoy en casa, anunció So-min mientras abría la puerta y se quitaba los zapatos mojados. La anciana mujer estaba sentada junto a la pequeña ventana, sus manos arrugadas trabajando hábilmente en una labor de costura a pesar de la artritis que las deformaba. Al ver entrar a su nieta, su rostro se iluminó como si 1000 lámparas se encendieran a la vez. Mi pequeño gorrión ha vuelto al nido, dijo la abuela con voz quebradiza pero llena de afecto. Estás empapada, niña. Vas a enfermarte. So-min dejó la comida sobre la mesa y se acercó para besar la frente de su abuela. El señor Park nos envió comida. Y no te preocupes por mí, abuela. Una lluvia ligera nunca ha enfermado a nadie. La anciana tomó las manos de su nieta entre las suyas y las frotó suavemente. Trabajas demasiado, So-min. Tu madre no hubiera querido esto para ti. La joven sintió un nudo en la garganta al escuchar la mención de su madre. Habían pasado 3 años desde que falleció, dejándolas a ambas solas en el mundo, con apenas lo suficiente para sobrevivir y las facturas médicas acumulándose como montañas imposibles de escalar. Todavía tengo tiempo para cambiarme antes de mi segundo trabajo, dijo So-min, cambiando rápidamente de tema mientras servía la comida en pequeños cuencos. La farmacia necesita ayuda extra esta semana y el señor Kim paga bien las horas nocturnas. Mientras comían en silencio, So-min observaba las medicinas perfectamente ordenadas sobre la mesa auxiliar. Cada pastilla representaba otra semana de trabajo extra, otro sueño postergado, otra noche de estudios interrumpida. ¿Sabes?, comenzó la abuela mientras tomaba un sorbo de sopa, hoy vi en la televisión a ese joven empresario, el que creó esas aplicaciones que todos usan. Geo Park, creo que se llama. ¿El CEO de TechVision?, preguntó So-min distraídamente mientras calculaba mentalmente cuánto le faltaba para completar el pago del próximo tratamiento. Ese mismo. Tan joven y tan rico. Dicen que su fortuna podría alimentar a medio Seúl durante años, comentó la anciana. Pero me pregunté si será feliz, rodeado de tanto dinero pero tal vez sin nadie que le ofrezca un plato de comida caliente con amor, como nosotras lo hacemos. So-min sonrió con cierta amargura. Abuela, con todo respeto, creo que preferiría tener su dinero y averiguar por mí misma si la riqueza trae felicidad. La anciana rió suavemente, sus ojos arrugándose en las esquinas. Mi niña práctica. Siempre con los pies en la tierra. El reloj marcaba las 6:30. So-min se levantó apresuradamente, recogió los platos y besó nuevamente a su abuela. Debo irme. Volveré antes de medianoche. Toma tus medicinas a las 8, ¿de acuerdo? Las dejé sobre la mesa con un vaso de agua. Ve con cuidado, mi pequeña. Y recuerda lo que siempre te digo. Lo sé, abuela, continuó So-min mientras se colocaba una chaqueta ligera, la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en el corazón. Mientras bajaba las escaleras, pensaba en cuántas veces había escuchado esa frase. La admiraba, sí, pero no pagaba las facturas médicas ni compraba comida. Con 24 años, sus sueños de estudiar diseño parecían cada vez más lejanos.
Su vida se había convertido en una constante lucha por mantenerse a flote, un día a la vez. Gracias por tu ayuda extra hoy, So-min, le había dicho el señor Kim al cerrar. Toma esto. Es un pequeño bono por quedarte hasta tarde. Ella había agradecido con una reverencia, apretando el pequeño sobre contra su pecho. 200.000 wons más para el tratamiento de su abuela. Ahora, mientras caminaba de regreso a casa bajo la lluvia implacable, su paraguas roto apenas ofrecía protección. El viento había cambiado de dirección, obligándola a tomar un atajo por callejones estrechos que normalmente evitaba. Solo 15 minutos más y estaré en casa, murmuró para darse ánimos, apretando contra su cuerpo la chaqueta empapada. El sonido de un gemido débil la hizo detenerse. Al principio pensó que era el maullido de algún gato callejero, pero al escucharlo nuevamente, reconoció el inconfundible quejido humano. Venía de un callejón lateral, apenas iluminado por la luz mortecina de una farola defectuosa. ¿Hay alguien ahí?, preguntó So-min, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. Silencio. Solo el sonido del agua golpeando el metal de los contenedores de basura. So-min dudó. Su abuela estaría preocupada si llegaba tarde, y acercarse a un callejón oscuro no era precisamente la decisión más sensata. Pero aquel gemido. Hola. Necesita ayuda, insistió, dando un paso tentativo hacia la oscuridad. Entonces lo vio. Una figura humana se encontraba recostada contra la pared del callejón, parcialmente oculta tras unos cartones empapados. Un hombre, por lo que podía distinguir, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto de sangre que la lluvia diluía en riachuelos rojizos. El corazón de So-min dio un vuelco. Su instinto inicial fue retroceder, llamar a emergencias y alejarse lo más posible. Pero algo en la vulnerabilidad de aquel hombre, en su respiración entrecortada, la mantuvo clavada en el sitio. Señor, ¿puede oírme? Se arrodilló junto a él, dejando caer su maltrecho paraguas. El hombre entreabrió los ojos. Tenía el párpado derecho hinchado y un profundo corte en la ceja. Sus labios, amoratados, intentaron formar palabras que no llegaron a materializarse. Voy a llamar a una ambulancia, dijo So-min, buscando frenéticamente su teléfono. La mano del hombre, sorprendentemente fuerte para su estado, se aferró a su muñeca. No, hospital, no. Logró articular antes de que sus ojos se cerraran nuevamente. So-min miró a su alrededor. El callejón estaba desierto, la lluvia caía sin tregua, y algo en la desesperación de aquel, no hospital, la conmovió profundamente. Esto es una locura, se dijo a sí misma mientras guardaba el teléfono y evaluaba la situación. El hombre no parecía un vagabundo cualquiera. A pesar de la ropa destrozada y sucia, sus manos no mostraban la aspereza característica de quien vive en la calle. Su rostro, aún bajo la hinchazón y los cortes, parecía bien cuidado, y un leve aroma a perfume caro se mezclaba con el olor a sangre y lluvia. Señor, voy a intentar ayudarlo, decidió finalmente. Pero necesito que me ayude también. ¿Puede ponerse de pie? El hombre respondió con un gruñido que So-min interpretó como afirmativo. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logró pasar uno de los brazos del desconocido sobre sus hombros y levantarlo parcialmente. Mi apartamento está a 10 minutos de aquí, murmuró más para sí misma que para él. Puedo limpiar sus heridas y darle algo seco para vestir. Cada paso era una prueba de voluntad. El hombre pesaba considerablemente más que ella, y aunque intentaba mantenerse consciente y caminar, la mayor parte de su peso recaía sobre So-min. La lluvia no daba tregua, golpeándole sin piedad mientras avanzaban lentamente por las aceras desiertas. Un poco más, lo animaba a ella. Ya casi llegamos. El rostro del hombre, apoyado parcialmente contra su hombro, dejaba escapar gemidos ocasionales. Una vez, sus ojos se abrieron brevemente y So-min pudo ver un destello de confusión en ellos, como si ni siquiera él supiera quién era o qué había ocurrido. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron al edificio de apartamentos. So-min miró con desesperación los 5 pisos que debían subir sin ascensor. Tendremos que ir despacio, dijo,
tratando de infundir confianza en su voz. Un escalón a la vez. El ascenso fue una odisea. En cada rellano se detenían para que el hombre recuperara el aliento. A mitad de camino, él se derrumbó, cayendo de rodillas y arrastrándola consigo. «No puedo», murmuró, y por primera vez So-min notó que su acento no era completamente coreano. Había algo refinado en su pronunciación, incluso en aquellas dos palabras agonizantes. «Si puede», insistió ella, con una firmeza que no sabía que poseía. «No lo he arrastrado por media ciudad para que se rinda ahora. Levántese». Sorprendentemente, funcionó. El hombre encontró fuerzas para continuar, y tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron el 5.º piso. «So-min, ¿eres tú?». La voz preocupada de su abuela llegó desde el interior del apartamento mientras ella luchaba por introducir la llave en la cerradura. «Sí, abuela. Estoy bien, pero traigo compañía», respondió, empujando la puerta con el hombro. La anciana, que esperaba junto a la entrada con expresión angustiada, ahogó un grito al ver a su nieta empapada sosteniendo a un hombre semiconsciente y ensangrentado. «¡Santo cielo! ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién es este hombre?». «No lo sé, abuela. Lo encontré en un callejón, herido. No quería ir al hospital». Entre las dos, lograron llevar al desconocido hasta el pequeño sofá de la sala. Al recostarlo, un objeto metálico cayó de su bolsillo, rebotando en el suelo con un tintineo. Una llave brillante, de diseño elegante, absolutamente incongruente con su apariencia actual. So-min la recogió, observándola con curiosidad antes de dejarla sobre la mesa. Luego se fijó en el reloj que el hombre llevaba en la muñeca. Parecía caro, con una correa de cuero que, aunque empapada, mostraba un acabado fino. Sin embargo, algo en él parecía ligeramente falso. «Abuela, trae el botiquín, por favor. Necesito limpiar estas heridas». Mientras la anciana buscaba las vendas y el desinfectante, So-min estudió el rostro del hombre. Bajo la luz de la sala, podía ver mejor las heridas, un corte profundo en la ceja, el labio partido, un hematoma formándose en la mejilla. Pero más allá de las lesiones, había algo en sus facciones que resultaba vagamente familiar. «¿Quién eres?», susurró, más para sí misma que esperando respuesta. Los párpados del hombre temblaron y, por un instante, sus ojos se abrieron. Ojos oscuros, intensos, que la miraron con una mezcla de confusión y gratitud antes de cerrarse nuevamente. «¿Por qué no llamamos a una ambulancia?», preguntó la abuela, regresando con el botiquín. «Este hombre necesita atención profesional. Él me pidió específicamente que no lo llevara al hospital», explicó So-min, comenzando a limpiar la sangre del rostro del desconocido con delicadeza. «Algo me dice que tiene sus razones». La anciana observó la escena con preocupación. «¿Y si es peligroso? ¿Si es un criminal?». So-min negó con la cabeza. «No lo creo, abuela. Mira sus manos, su reloj. Este hombre no vive en las calles». Entonces, ¿qué hacía en un callejón, herido y con la ropa destrozada? Era una pregunta para la que So-min no tenía respuesta. Mientras continuaba limpiando las heridas del desconocido, un trueno retumbó en la distancia, como un presagio de que la tormenta que acababa de entrar en sus vidas apenas comenzaba a formarse. «Deberías descansar un poco», sugirió la abuela, colocando una mano sobre el hombro de su nieta. «Has tenido un día demasiado largo». So-min negó con la cabeza, sus ojos fijos en el rostro ahora más sereno del hombre inconsciente. «Quiero estar aquí cuando despierte. Podría necesitar ayuda». La abuela suspiró, resignada a la terquedad de su nieta. «Al menos come algo. Calenté la sopa que quedó». Con reticencia, So-min se alejó del sofá y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Desde allí podía observar al hombre mientras tomaba pequeños sorbos de la sopa tibia. El silencio de la noche solo era interrumpido por el golpeteo de la lluvia y la respiración ahora más regular del desconocido. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando un movimiento captó su atención.
El hombre se agitaba, murmurando palabras incomprensibles. So Min se acercó rápidamente, arrodillándose junto al sofá. ¿Puede oírme?, preguntó en voz baja. Está a salvo. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, desorbitados y llenos de pánico. Se incorporó bruscamente, provocando que So Min retrocediera por instinto. «Los documentos», exclamó él con voz ronca, mirando frenéticamente a su alrededor. «¿Dónde están los documentos?» «Tranquilo, por favor», So Min intentó calmarlo, manteniendo un tono suave. «Está herido. No debe moverse tan rápido». El hombre la miró, realmente la miró por primera vez, y la confusión inundó sus ojos. «¿Quién eres?», preguntó, llevándose una mano a la cabeza. «¿Dónde estoy?» «Mi nombre es So Min. Lo encontré herido en un callejón cerca de la farmacia donde trabajo. Lo traje a mi casa porque usted me pidió que no lo llevara al hospital». Él frunció el ceño, como si intentara procesar la información. Sus dedos rozaron el vendaje sobre su ceja. «No, no recuerdo eso», murmuró, la confusión dando paso a la preocupación. «No recuerdo nada». Un escalofrío recorrió la espalda de So Min. Lo estudió con más atención, su postura, a pesar del dolor evidente, mantenía cierta dignidad, sus manos, aunque raspadas, mostraban signos de cuidado, su dicción, incluso en su estado de confusión, era precisa y educada. «¿Puede decirme su nombre?», preguntó So Min, ofreciéndole un vaso de agua que él aceptó con manos temblorosas. El hombre cerró los ojos, concentrándose. Una mueca de dolor cruzó su rostro. «No, no puedo recordarlo», respondió finalmente, con una mezcla de frustración y miedo en su voz. «No recuerdo quién soy». La abuela de So Min, quien había despertado con el ruido, se acercó lentamente desde el dormitorio. «Es amnesia», comentó la anciana, observando al hombre con compasión. «Probablemente por el golpe en la cabeza». So Min se mordió el labio, indecisa. «Deberíamos llevarlo al hospital ahora». «Esto es serio». «No». La vehemencia en la voz del hombre sorprendió a ambas mujeres. «No sé por qué, pero siento que no debo ir a un hospital. Es como una advertencia dentro de mí». Los ojos del hombre recorrieron la pequeña sala, deteniéndose en la mesa donde So Min había colocado sus escasas pertenencias, la llave brillante y el reloj. «¿Eso es mío?», preguntó, señalando los objetos. So Min asintió, alcanzándolos y entregándoselos. El hombre examinó el reloj con curiosidad, como si fuera la primera vez que lo veía. «Parece caro», murmuró, girándolo entre sus dedos. «Pero hay algo extraño en él». «Pensé lo mismo», admitió So Min. «Parece fino, pero es una réplica», completó él, con una seguridad que contrastaba con su amnesia. «Una buena, pero definitivamente no es auténtico». Su propia afirmación pareció sorprenderlo. ¿Cómo podía saberlo si ni siquiera recordaba su nombre? Luego tomó la llave, estudiándola con la misma intensidad. Era elegante, posiblemente de una caja fuerte o un compartimento especial. «Esta llave», comenzó, pero se detuvo abruptamente, llevándose nuevamente la mano a la cabeza con un gesto de dolor. «No se esfuerce», intervino la abuela, acercándose para ajustar la almohada bajo su cabeza. «La memoria volverá cuando deba volver». Un relámpago iluminó brevemente la habitación, proyectando sombras dramáticas sobre el rostro del hombre. Por un instante, So Min creyó ver algo más en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? «Necesita descansar», dijo, ajustando la manta sobre él. «Mañana pensaremos qué hacer». «No tengo cómo agradecerles», murmuró él, su voz quebrándose ligeramente. «No sé quién soy, pero sé que no merezco esta amabilidad». «Nadie merece quedar abandonado bajo la lluvia», respondió So Min con sencillez. «Además, mi abuela siempre dice que debemos ayudar sin esperar nada a cambio». La anciana sonrió, asintiendo. «La bondad siempre encuentra su camino de regreso a nosotros, de una forma u otra».
Un silencio contemplativo llenó la habitación. El hombre observó el techo, perdido en pensamientos que ni él mismo podía descifrar. Jun, dijo repentinamente So-min. Él la miró, confundido. ¿Qué? Necesitamos llamarlo de alguna manera mientras recupera su memoria. Jun significa, verdad, en coreano antiguo. Parece, apropiado. Una sonrisa tímida apareció en los labios del hombre, la primera desde que había abierto los ojos. Jun, repitió, como probando el sonido. Sí, supongo que funcionará por ahora. La mañana llegó demasiado pronto. So-min se había quedado dormida en la silla junto al sofá, y despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana. Jun seguía dormido, su respiración ahora tranquila y regular. Se levantó sigilosamente para no despertarlo y encendió la pequeña televisión, bajando el volumen casi al mínimo. Necesitaba ver las noticias, comprobar si había algún reporte de persona desaparecida que coincidiera con la descripción de su misterioso huésped. La presentadora del noticiero matutino hablaba con expresión seria. Continúa la búsqueda del prominente empresario Hyo Park, CEO de Techvision, desaparecido hace 2 días en circunstancias misteriosas. La policía no descarta un posible secuestro, aunque hasta el momento no se han recibido demandas de rescate. La imagen de Hyo Park apareció en pantalla, un hombre elegante en traje formal, cabello perfectamente peinado y una expresión seria pero carismática. So-min miró alternativamente la pantalla y al hombre dormido en su sofá. Había cierto parecido, pero el rostro magullado e hinchado de Jun, con barba incipiente y cabello despeinado, distaba mucho de la imagen pulcra del empresario. Imposible, murmuró para sí misma, apagando rápidamente la televisión cuando notó que Jun comenzaba a despertar. Él abrió los ojos lentamente, desorientado al principio, hasta que su mirada se posó en So-min y un destello de reconocimiento apareció en sus pupilas. «Buenos días», dijo ella, acercándose. «¿Cómo se siente?» Jun intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió con una débil sonrisa. «Pero mejor que ayer, supongo». «¿Ha recordado algo?», preguntó So-min, observándolo atentamente. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión concentrada. Fragmentos, sueños más que recuerdos. Un edificio de cristal, una discusión, sacudió la cabeza, frustrado. Nada concreto. Nada útil. So-min asintió comprensivamente. Decidió no mencionar el parecido con el empresario desaparecido. Si realmente era Hyo Park, ¿por qué estaba vestido como un vagabundo con un reloj falso? ¿Y si lo habían secuestrado, cómo había terminado solo y herido en un callejón? «Le prepararé algo de desayuno», ofreció, dirigiéndose a la pequeña cocina. «No es mucho, pero recuperará fuerzas». Mientras preparaba un sencillo desayuno de arroz y sopa, So-min no podía evitar contemplar las posibilidades. El hombre en su sofá era un misterio completo, una ecuación con demasiadas incógnitas. Parte de ella temía estar albergando a alguien peligroso, otra parte sentía una inexplicable conexión con aquel desconocido y su evidente vulnerabilidad. «Tengo que ir a mi revisión médica», anunció la anciana, ajustándose el chal sobre los hombros. «La doctora Kim no acepta retrasos». So-min dejó el cucharón sobre la olla y se giró con preocupación. «¿Quieres que te acompañe? Puedo llamar a la farmacia y pedir el día libre». La abuela negó firmemente con la cabeza, mirando de reojo hacia el sofá donde Jun intentaba mantenerse erguido. «No es necesario. La clínica está a solo 3 paradas de autobús, y señora Lee del tercero me acompañará», respondió, bajando la voz. «Además, alguien debe quedarse con él». Jun, quien a pesar del dolor había conseguido sentarse, inclinó respetuosamente la cabeza hacia la anciana. «Lamento causarles tantas molestias, señora. En cuanto pueda, encontraré la manera de compensarlas». La abuela lo estudió con una mezcla de cautela y compasión antes de dirigirse hacia la puerta. «Solo recupérate», dijo finalmente.
Y no causes problemas a mi nieta. Cuando la puerta se cerró, un silencio incómodo se instaló entre ellos. So-min terminó de servir el desayuno y se acercó al sofá con una bandeja. No es gourmet, pero le ayudará a recuperar fuerzas, ofreció, colocando la bandeja sobre la pequeña mesa auxiliar. Jun observó el modesto desayuno como si fuera un banquete, un cuenco de arroz, sopa de algas y unos cuantos vegetales encurtidos. Con manos aún temblorosas, tomó los palillos. Gracias, murmuró, y tras probar el primer bocado, añadió con sinceridad, está delicioso. So-min se sentó en la silla frente a él, con su propio desayuno, observándolo discretamente. Había algo en la manera en que sostenía los palillos, en su postura incluso estando herido, que sugería refinamiento. Se preguntó nuevamente si realmente podría ser el empresario desaparecido. Debería ir a trabajar, comentó ella después de un momento. Pero no me siento cómoda dejándolo solo en este estado. Jun dejó los palillos sobre el cuenco a medio terminar. No quiero ser una carga, dijo con genuina preocupación. Ya has hecho demasiado por un completo extraño. Un extraño que ni siquiera sabe quién es, añadió ella con una ligera sonrisa. Algo en su comentario pareció activar un resorte en la mente de Jun, que se quedó inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indeterminado. ¿Jun? Llamó So-min, preocupada. ¿Está bien? Un código, murmuró él, tan bajo que ella apenas pudo escucharlo. 2-5-9-7-1, ¿un código? Repitió So-min, inclinándose hacia adelante. ¿De qué? Jun parpadeó varias veces, como emergiendo de un trance. No lo sé, respondió, frustrado. Apareció en mi mente como un relámpago. 5 números y una sensación de urgencia. Como si fueran importantes. So-min tomó un trozo de papel y un bolígrafo de la mesa, anotando rápidamente la secuencia. 2-5-9-7-1, repitió, mostrándole el papel. ¿Podría ser un pin? ¿La combinación de una caja fuerte? Tal vez, Jun tomó el papel, estudiándolo. O podría ser, su rostro se contrajo de dolor nuevamente. No se esfuerce demasiado, sugirió So-min con suavidad. Los recuerdos volverán gradualmente. El sonido estridente del teléfono interrumpió la conversación. So-min se apresuró a contestar. Diga. Sí, señor Kim. Lo sé, debería estar allí, su rostro se tensó mientras escuchaba. Lo entiendo, pero surgió una emergencia familiar. Sí, estaré allí en una hora. Gracias por su comprensión. Colgó el teléfono con un suspiro de resignación. Era mi jefe. No puedo faltar hoy, hay inventario y estamos cortos de personal, explicó, mordiendo su labio inferior. Pero no puedo dejarlo solo. Jun intentó ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. Estaré bien. Ve a trabajar. Ya has hecho más que suficiente. So-min lo observó, pálido, débil, con heridas aún frescas y, lo más preocupante, sin memoria. No podía simplemente abandonarlo. Tengo una idea, dijo finalmente. Mi amiga Jung-ho vive en el edificio. Es enfermera y hoy tiene el día libre. Quizás podría quedarse contigo unas horas. Antes de que Jun pudiera protestar, So-min ya estaba marcando otro número. Tras una breve conversación, colgó con una sonrisa aliviada. Vendrá en unos minutos. Es una buena amiga y sabe ser discreta. Jun asintió, resignado pero agradecido. So-min llamó cuando ella se dirigía a la habitación para cambiarse. ¿Por qué haces todo esto? Porque ayudará. ¿Alguien que podría ser, cualquiera? Ella se detuvo, considerando la pregunta con seriedad. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, sea quien sea que hayamos sido antes, respondió finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Además, mi abuela siempre dice que el universo no crea encuentros por casualidad. La llegada de Jung-ho,
Una mujer joven de expresión vivaz y gestos rápidos, trajo nueva energía al apartamento. Tras breves presentaciones, So-min se preparó para marcharse, no sin antes dar instrucciones detalladas a su amiga sobre las medicinas y vendajes. No hagas preguntas incómodas, susurró a Jung-ho mientras Jun descansaba nuevamente en el sofá. Tiene amnesia y necesita tranquilidad. Descuida, respondió su amiga con un guiño. Pero me debes una explicación completa después. Con una última mirada hacia Jun, So-min partió hacia la farmacia, preguntándose qué nuevos misterios traería el día. La jornada en la farmacia transcurrió con la lentitud típica de las horas cuando la mente está en otro lugar. So-min atendía a los clientes mecánicamente, su pensamiento regresando constantemente al misterioso hombre en su apartamento y a esos 5 números que parecían tener tanta importancia para él. Durante su descanso, revisó las noticias en su teléfono. La desaparición del empresario Hyo Park seguía siendo titular en varios portales. Según los nuevos reportes, las autoridades investigaban ahora a la competencia y antiguos socios como posibles responsables. Las últimas semanas antes de su desaparición, Park estaba involucrado en negociaciones tensas con inversores extranjeros por un nuevo proyecto de inteligencia artificial, decía uno de los artículos. Mientras scrolleaba por las noticias, una fotografía captó su atención: Hyo Park en una gala benéfica reciente, acompañado de una mujer elegante identificada como Yuna Kang, vicepresidenta de TechVision y, según el pie de foto, rumoreada pareja sentimental del empresario. So-min amplió la imagen, estudiando las facciones de Park con mayor atención. Las similitudes con Jun eran indudables, aunque sutiles. La estructura ósea era similar, pero había algo diferente en la mirada, en la expresión. O quizás eran solo las contusiones y heridas las que distorsionaban el parecido. Un mensaje de Jung-ho interrumpió su investigación: tu invitado ha estado inquieto. Habla dormido. Mencionó algo sobre documentos y traición. ¿Debería preocuparme? So-min sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está bien ahora?, respondió rápidamente. Sí, despertó más tranquilo. Le di analgésicos como indicaste. Pero ¿quién es realmente este hombre? No lo sé, tecleó So-min con sinceridad. Pero voy a averiguarlo. El resto de la tarde transcurrió con abrumadora lentitud. Cuando finalmente terminó su turno, So-min prácticamente corrió hasta la parada del autobús. La lluvia había regresado, más suave que la noche anterior pero igualmente persistente. Fue entonces cuando lo notó: un sedán negro estacionado frente a la farmacia, con 2 hombres de traje que parecían observar atentamente a todos los que salían. Por instinto, So-min bajó la mirada y apresuró el paso, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. 3 cuadras más adelante, cuando estaba segura de que nadie la seguía, sacó su teléfono y llamó a Jung-ho. ¿Cómo está el paciente?, preguntó en cuanto su amiga contestó. Mejor, sorprendentemente, respondió Jung-ho. Sus heridas están cicatrizando bien. Y ha comenzado a recordar cosas. El corazón de So-min dio un vuelco. ¿Qué tipo de cosas? Fragmentos, según dice. Recuerda edificios de oficinas, reuniones. Mencionó algo sobre un proyecto llamado Nexus, y parecía bastante agitado al respecto. Nexus. So-min recordó haber visto ese nombre en uno de los artículos sobre TechVision. Su intuición comenzaba a tomar forma, convirtiendo las sospechas en certezas. Voy en camino, dijo. Por favor, no lo dejes solo. No tenía intención de hacerlo, respondió Jung-ho. Hay algo en sus ojos, una tristeza profunda. Como si hubiera perdido más que solo su memoria. Al colgar, So-min miró a su alrededor con renovada paranoia. Si Jun realmente era Hyo Park, y si alguien lo había dejado por muerto en aquel callejón, esas mismas personas podrían estar buscándolo para terminar el trabajo. El autobús apareció en la esquina, sus luces recortándose contra la lluvia creciente. Mientras subía, So-min no podía evitar pensar que acababa de cruzar un punto sin retorno.
Lo que había comenzado como un acto de compasión en una noche lluviosa podría estar convirtiéndose en algo mucho más peligroso. ¿Jung-ho? Llamó en voz baja, deshaciéndose de su chaqueta empapada. Su amiga apareció desde la cocina, secándose las manos en un pequeño paño. Está durmiendo, susurró, señalando con la cabeza hacia el sofá. Le subió un poco la fiebre hace una hora, pero logré bajársela. Sus heridas no muestran signos de infección, lo cual es una buena noticia considerando las circunstancias. So-min se acercó silenciosamente al sofá. Jun dormía con expresión intranquila, su respiración ligeramente agitada, una fina capa de sudor cubriendo su frente. Instintivamente, extendió su mano para comprobar su temperatura, rozando suavemente su piel. ¿Qué dice la abuela sobre todo esto?, preguntó Jung-ho, observando con curiosidad el gesto protector de su amiga. Está preocupada, como es natural, respondió So-min sin apartar la mirada de Jun. Pero confía en mi juicio. Siempre lo ha hecho. Jung-ho tomó su bolso del perchero y se acercó a So-min. Intenté no hacer muchas preguntas, como me pediste, comentó en voz baja. Pero mientras deliraba por la fiebre mencionó algo que me pareció extraño. Repetía, el código está en la música. ¿Te dice algo eso? So-min frunció el ceño, recordando los 5 números que Jun había mencionado aquella mañana. No estoy segura, murmuró. ¿Dijo algo más? Solo fragmentos inconexos. Nombres que no. Reconocí algo sobre archivos encriptados. Jung-ho apretó ligeramente el brazo de su amiga. Ten cuidado, So. No sé en qué te estás metiendo, pero presiento que es algo grande. Tras la partida de Jung-ho, el apartamento quedó sumido en un silencio solo interrumpido por el constante repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. So-min preparó té, intentando ordenar sus pensamientos. Las noticias sobre la desaparición de Hyo Park seguían ocupando los titulares, y las similitudes entre el empresario y el hombre que ahora dormía en su sofá eran demasiado evidentes para ignorarlas. Un gemido proveniente de la sala interrumpió sus cavilaciones. Jun se agitaba en sueños, murmurando palabras ininteligibles. So-min se apresuró a su lado, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Tranquilo, está a salvo, susurró. Solo es una pesadilla. Los ojos de Jun se abrieron de golpe, desorientados y llenos de terror. Su mano aferró el brazo de So-min con sorprendente fuerza. «El concierto», exclamó, incorporándose bruscamente. «Tengo que llegar al concierto». «¿Qué concierto?», preguntó So-min con suavidad, intentando calmarlo. «Jun, está en mi apartamento». «¿Estás seguro?». La mirada de Jun comenzó a aclararse gradualmente. Sus dedos aflojaron la presión en el brazo de So-min, aunque no la soltaron por completo. «Lo siento», murmuró, pasándose la mano libre por el rostro. Por un momento estaba, en otro lugar. So-min se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de té. ¿Quiere hablar de ello? A veces los sueños contienen fragmentos de recuerdos reales. Jun tomó la taza con manos temblorosas. Estaba en un auditorio, comenzó, su voz apenas audible. Un recital de piano. Tenía que encontrarme con alguien importante. Y llevaba algo conmigo, algo que debía proteger a toda costa. ¿El concierto era parte de su vida, antes?, preguntó So-min con cautela. Jun cerró los ojos, concentrándose. Mozart, murmuró después de un momento. Sonata en Do mayor. K. 545. Sus dedos comenzaron a moverse sobre su rodilla, como si tocara un piano invisible. El movimiento era preciso, practicado, el de alguien familiarizado con el instrumento. ¿Usted toca el piano?, preguntó So-min, observando fascinada el movimiento de sus manos. No lo sé, respondió Jun, mirando sus propios dedos con sorpresa. Pero conozco esa pieza. Y el código, sus ojos se abrieron súbitamente, con un destello de comprensión.
El código está en las notas. Se incorporó completamente, ignorando el dolor de sus heridas. Necesito un piano, dijo con urgencia. O un teclado. ¿Hay alguno cerca? So-min parpadeó, sorprendida por el repentino cambio. Mi vecino del quinto piso tiene uno, respondió. Da clases de música. Pero Jun, es medianoche. Y usted apenas puede mantenerse en pie. No lo entiende, insistió él, intentando levantarse. Esos números que recordé esta mañana, no son un simple código. Son una referencia a notas musicales, estoy seguro. Y podría ser la clave para recordar quién soy y por qué intentaron. La frase quedó suspendida en el aire. Era la primera vez que cualquiera de los dos verbalizaba la posibilidad de un intento deliberado de asesinato. So-min tomó sus manos entre las suyas, obligándolo a mirarla directamente. Escúcheme, dijo con firmeza. Creo saber quién es usted. He estado viendo las noticias, investigando. Y si estoy en lo correcto, las personas que le hicieron esto podrían estar buscándolo. Los ojos de Jun se oscurecieron. ¿Quién cree que soy? So-min tomó su teléfono y abrió una fotografía que había descargado esa tarde. La imagen mostraba a Hyo Park en la inauguración de un centro tecnológico, sonriendo a la cámara con la confianza característica de un hombre acostumbrado al éxito. Hyo Park, dijo, mostrándole la pantalla. CEO de Techvision, desaparecido hace 3 días. La policía teme que haya sido secuestrado, o peor. Jun estudió la fotografía con intensidad, como buscando alguna conexión con su ser interior. Sus dedos rozaron la pantalla, trazando el contorno del rostro que podría ser el suyo. Hay un parecido, admitió finalmente. Pero no siento nada. Ningún reconocimiento, ninguna familiaridad. Si ese hombre soy yo, ¿por qué no puedo recordarlo? So-min guardó el teléfono, observando el desconcierto en el rostro de Jun. La mente tiene mecanismos de defensa, explicó con suavidad. A veces, ante un trauma severo, bloquea recuerdos para protegerse. Pero si está en lo cierto sobre el código musical, podría ser nuestra primera pista real. El sonido del timbre interrumpió la conversación, sobresaltándolos a ambos. Era pasada la medianoche, demasiado tarde para visitas. ¿Esperas a alguien? Preguntó Jun, repentinamente alerta. So-min negó con la cabeza, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Recordó el sedán negro frente a la farmacia, los hombres de traje observando. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Mi abuela tiene llaves, susurró. Y siempre llama antes de venir. El timbre sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. Seguido de unos golpes firmes en la puerta. Departamento de Policía de Seúl, anunció una voz masculina desde el exterior. Abra la puerta, por favor. So-min y Jun intercambiaron miradas de alarma. Si realmente era la policía, negarse a abrir solo empeoraría la situación. Pero si no lo eran, quédese aquí, murmuró So-min, levantándose con determinación. No haga ruido. Con pasos cautelosos, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. 2 hombres en lo que parecían uniformes oficiales esperaban al otro lado. Uno de ellos sostenía lo que semejaba una identificación policial. ¿Qué desean? Preguntó a través de la puerta, sin quitar la cadena de seguridad. Señorita Kim So-min, respondió uno de ellos. Estamos investigando un incidente ocurrido en su vecindario. Necesitamos hacerle unas preguntas. La mano de So-min tembló sobre el pomo de la puerta. Algo no encajaba. ¿Cómo sabían su nombre completo? ¿Y por qué venían a estas horas? Puedo responder sus preguntas mañana. En la comisaría, replicó, intentando mantener firme su voz. Es muy tarde. Me temo que es urgente, insistió el hombre, su tono volviéndose más duro. Se trata de un asunto de seguridad nacional. Detrás de ella, So-min sintió la presencia de Jun.
Se había levantado y ahora estaba a escasos centímetros, su respiración agitada rozando su nuca. No son policías, susurró él, tan bajo que apenas pudo escucharlo. Ese hombre de la derecha, lo reconozco de mi pesadilla. El pánico comenzó a apoderarse de So-min. Estaban atrapados en un cuarto piso, sin salida alternativa. Señorita Kim, abra la puerta ahora, ordenó el falso policía, golpeando con más fuerza. No nos obligue a forzar la entrada. Un ruido metálico indicó que estaban intentando manipular la cerradura. No tenían mucho tiempo. La escalera de incendios, murmuró Jun, tomándola del brazo. ¿Da a tu ventana? So-min asintió, con la mente acelerada. La ventana de mi habitación. Pero tu estado, no tenemos alternativa, cortó él, su rostro repentinamente transformado por una determinación que no había mostrado hasta ahora. Necesitamos salir de aquí. Ahora. Mientras la puerta comenzaba a ceder bajo la presión de los intrusos, So-min tomó una decisión. Con movimientos rápidos, agarró su bolso, metió el teléfono y la billetera dentro. Mi abuela, susurró con angustia. No puedo dejarla sola cuando regrese. Jun apretó su mano con sorprendente firmeza. Le enviaremos un mensaje en cuanto estemos a salvo, prometió. Pero si esos hombres me encuentran aquí, todos estarán en peligro. La certeza en su voz, la autoridad natural que emanaba en ese momento de crisis, lo hacían parecer más semejante al poderoso CEO de las fotografías que al hombre vulnerable que había rescatado del callejón. Con un último vistazo hacia la puerta que ya comenzaba a astillarse bajo los golpes, ambos se precipitaron hacia la habitación. La ventana se abrió con un chirrido oxidado mientras los gritos de los falsos policías resonaban en el apartamento. La lluvia caía ahora con fuerza renovada, convirtiendo los peldaños metálicos de la escalera de incendios en una trampa resbaladiza. Jun salió primero, ofreciendo su mano a So-min para ayudarla. Confía en mí, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. Te prometo que averiguaremos quién soy y por qué nos persiguen. Mientras descendían por la escalera metálica, resbalando ocasionalmente en los peldaños mojados, el sonido de la puerta cediendo finalmente llegó desde el interior del apartamento. ¿Y ahora qué? Preguntó So-min cuando alcanzaron el callejón detrás del edificio, la lluvia empapando sus ropas y desdibujando el mundo a su alrededor. Jun miró a ambos lados del callejón, orientándose. Por un instante, un relámpago iluminó su rostro, revelando una expresión que So-min no había visto antes, la de un hombre que comenzaba a recordar no solo quién era, sino también lo que estaba en juego. Conozco un lugar, respondió, tomando su mano con firmeza. Si realmente soy quien dice, hay alguien que podría ayudarnos. Alguien en quien creo que puedo confiar. Mientras se alejaban bajo la cortina de lluvia, el eco de sirenas comenzó a oírse en la distancia. Ya no había vuelta atrás. Fuera quien fuese en realidad, Jun había arrastrado a So-min al centro de una tormenta mucho más peligrosa que la que rugía sobre sus cabezas. ¿Cómo puede estar seguro de a dónde vamos? Preguntó cuando se detuvieron momentáneamente bajo el alero de una tienda cerrada. Creí que no recordaba nada. Jun se pasó una mano por el cabello empapado, su respiración formando pequeñas nubes en el aire frío. No lo sé con certeza, admitió. Es como si mi cuerpo recordara el camino aunque mi mente no pueda ponerle nombre. Una memoria muscular, instintiva. Un taxi solitario apareció al final de la calle, sus luces amarillas difuminadas por la cortina de agua. Jun levantó la mano para detenerlo. No podemos usar tarjetas de crédito, murmuró mientras el vehículo se acercaba. ¿Tienes efectivo? So-min asintió, sorprendida por la claridad estratégica con que pensaba. Este no era el comportamiento de un amnésico desorientado, sino el de alguien acostumbrado a manejar situaciones de crisis. Dentro del taxi, el calor del sistema de calefacción los envolvió como un bálsamo. Jun dio una dirección que So-min no reconoció, en el distrito de Gangnam. ¿A quién vamos a ver? Susurró ella, consciente del conductor que podía escucharlos.
A la única persona que podría ayudarnos sin hacer preguntas, respondió él en voz igualmente baja. Al menos, eso espero. El trayecto transcurrió en un tenso silencio, con Jun observando constantemente por la ventana trasera, alerta ante cualquier señal de persecución. So-min aprovechó esos minutos para enviar un mensaje críptico a su abuela: surgió una emergencia con una amiga. Estoy bien. No vuelvas al apartamento. Ve con tía So-yeon. Te llamaré mañana. Tras 20 minutos que parecieron una eternidad, el taxi se detuvo frente a un elegante edificio de apartamentos con fachada de cristal y acero. A pesar de la hora tardía, el vestíbulo estaba iluminado y un conserje uniformado montaba guardia tras un mostrador de mármol. Jun pagó al taxista con el dinero de So-min y ambos descendieron bajo la protección de la marquesina. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella, sujetando su brazo con preocupación. Si realmente es Geo Park, y si alguien intentó matarlo, este sería un lugar obvio para buscarlo. Una sombra de duda cruzó el rostro de Jun. Tengo que arriesgarme, respondió, su voz teñida de una emoción que So-min no supo identificar. Hay algo importante aquí, algo que necesito recuperar. Entraron al vestíbulo, donde el conserje los miró con evidente desconfianza. No era para menos, empapados, desaliñados, Jun con heridas visibles y So-min con expresión de evidente nerviosismo. ¿Puedo ayudarles?, preguntó el hombre, su mano moviéndose discretamente hacia lo que probablemente era un botón de alarma bajo el mostrador. Jun avanzó con paso sorprendentemente seguro, como si perteneciera a aquel lugar. Venimos a ver a Na-yeon Choi, anunció con voz firme. Apartamento 1701. El conserje entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Jun con mayor atención. ¿La profesora Choi espera visitas a esta hora?, preguntó, su tono dejando claro que dudaba de ello. No, admitió Jun. Pero dígale que, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Dígale que Mozart ha venido a terminar la sonata. El conserje pareció a punto de negarse, pero algo en la intensidad de la mirada de Jun lo hizo dudar. Finalmente, tomó el teléfono y marcó una extensión. Tras un breve intercambio que no pudieron escuchar, el hombre los miró con expresión transformada, una mezcla de sorpresa y respeto. La profesora Choi los recibirá. Ascensor B, piso 17. Mientras subían en el silencioso ascensor de lujo, So-min no pudo contener más su curiosidad. ¿Quién es Na-yeon Choi?, preguntó. ¿Y qué fue eso sobre Mozart? Jun se apoyó contra la pared del ascensor, el agotamiento comenzando a hacer mella en su renovada energía. Cuando mencionaste un profesor de piano, algo se activó en mi memoria, explicó. Na-yeon Choi, creo que fue mi profesora de piano. Durante la universidad, tal vez. El mensaje sobre Mozart surgió instintivamente. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un elegante vestíbulo privado. Frente a ellos, una puerta de madera oscura se abrió antes de que pudieran llamar. Una mujer de unos 60 años, vestida con una sencilla bata de seda negra, se quedó inmóvil en el umbral. Su rostro, de rasgos elegantes y cabello recogido en un moño impecable a pesar de la hora, mostraba una expresión de absoluta incredulidad. «Gio», susurró, su voz temblando ligeramente. «Santo cielo, ¿realmente eres tú?». La confirmación de su identidad, pronunciada con tal certeza por aquella mujer, pareció sacudir algo profundo en Jun, o mejor dicho, en Gio. Se tambaleó ligeramente, como si el peso de su verdadera identidad fuera demasiado para sostenerse. La mujer extendió una mano hacia él, pero se detuvo a medio camino, notando su estado. «Estás herido», observó con preocupación. «Y tú», añadió, mirando a So-min con una mezcla de curiosidad y agradecimiento. «¿Quién eres?». «Ella me salvó la vida», intervino Gio antes de que So-min pudiera responder. «No estaría aquí si no fuera por ella». Na-yeon Choi asintió, haciéndose a un lado para permitirles entrar. «Pasen rápido. No es seguro quedarse en el pasillo».
El interior del apartamento era exactamente lo que So-min habría esperado del hogar de una profesora de música, elegante pero acogedor, dominado por un magnífico piano de cola negro que ocupaba el centro de la sala principal. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con partituras y libros sobre música, interrumpidas ocasionalmente por fotografías enmarcadas de la profesora con diversos estudiantes durante recitales. «Siéntate antes de que te desplomes», ordenó Na-young a Hyo, señalando un sofá. «Iré por el botiquín». Mientras la mujer desaparecía por un pasillo, Hyo se acercó con paso vacilante al piano. Sus dedos acariciaron la superficie pulida con una familiaridad que sugería años de práctica. «Recuerdo este piano», murmuró. «Solía estudiar aquí cada domingo por la mañana». So-min observaba en silencio, consciente de estar presenciando el despertar gradual de una identidad enterrada. Era como ver a alguien emergiendo lentamente de aguas profundas, recuperando el aliento y la orientación con cada bocanada de aire. Na-young regresó con un botiquín médico considerablemente más profesional que el que So-min había utilizado la noche anterior. «La televisión no deja de hablar sobre tu desaparición», comentó mientras examinaba las heridas de Hyo con manos expertas. «La policía, tu empresa, todos te están buscando». «No recuerdo quién soy», confesó Hyo, mirándola directamente a los ojos. «O mejor dicho, no recuerdo mi vida como Hyo Park». La profesora detuvo sus movimientos, estudiando su rostro con intensidad. «Amnesia traumática», diagnosticó finalmente. «No es sorprendente, considerando estas heridas. Alguien quería asegurarse de que no sobrevivieras». «Hay más», intervino So-min, describiendo brevemente el incidente con los falsos policías. «Nos están buscando activamente». Na-young terminó de aplicar un antiséptico en las heridas más recientes de Hyo, su expresión cada vez más sombría. «¿Qué es lo último que recuerdas con claridad?», preguntó a su antiguo alumno. Hyo cerró los ojos, concentrándose. «Fragmentos. Un concierto. Documentos importantes». El proyecto Nexus abrió los ojos súbitamente. «Y un código oculto en una pieza musical». Na-young se puso rígida, intercambiando una mirada significativa con Hyo. «La sonata de Mozart», murmuró. «K. 545. Eso es lo que dijo en mi apartamento», confirmó So-min. «Mencionó que el código estaba en las notas». La profesora se levantó con determinación, dirigiéndose hacia un estante repleto de partituras. Tras buscar un momento, extrajo una carpeta desgastada. «Hace 2 semanas viniste a verme», explicó, regresando junto a ellos. «Estabas nervioso, preocupado. Dijiste que necesitabas un lugar seguro para guardar algo importante». Abrió la carpeta, revelando las partituras amarillentas de la sonata en do mayor de Mozart. Entre las páginas había un pequeño dispositivo de almacenamiento USB, apenas más grande que una moneda. «Me dijiste que si algo te sucedía, la clave estaría en la música», continuó Na-young, extendiendo el dispositivo hacia Hyo. «Y que bajo ninguna circunstancia debía entregárselo a nadie más que a ti personalmente». Hyo tomó el pequeño dispositivo, mirándolo como si fuera simultáneamente un tesoro y una bomba a punto de explotar. «¿Qué contiene?», preguntó So-min, inclinándose para ver mejor. «No lo sé», respondió Hyo, cerrando el puño alrededor del USB. «Pero debe ser lo suficientemente valioso como para que alguien quisiera matarme por ello. Y lo suficientemente comprometedor como para que confiaras en una vieja profesora de piano en lugar de en tus socios o en la policía», añadió Na-young con perspicacia. El sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Era el móvil de Na-young, que vibraba sobre una mesita cercana. La profesora miró la pantalla con expresión preocupada. «Es el conserje», informó antes de contestar. «Sí, Park». Su rostro palideció mientras escuchaba. «Entiendo. Gracias por la advertencia», respondió antes de colgar. «Hay 2 hombres en el vestíbulo», anunció, su voz tensa. «Dicen ser policías, pero Park reconoce a uno de ellos».
No es la primera vez que viene preguntando por ti. Hyo se levantó de inmediato, el dolor de sus heridas momentáneamente olvidado bajo la urgencia del peligro inminente. Tenemos que irnos, dijo, guardando el dispositivo USB en su bolsillo. No es seguro para ti que nos quedemos aquí. Na-young asintió, dirigiéndose hacia un armario. El edificio tiene una salida de servicio que da a la calle lateral, explicó mientras sacaba un abrigo y una bufanda, que entregó a Hyo. Esto ayudará a ocultar tu rostro. Y toma, añadió, extrayendo un sobre de otro cajón. Dinero en efectivo. Lo suficiente para mantenerte unos días. No puedo aceptarlo, protestó Hyo. No seas absurdo, cortó la profesora con firmeza. Has sido como un hijo para mí durante 15 años. Además, añadió con una sonrisa triste, probablemente sea un cambio pequeño comparado con lo que tienes en tus cuentas bancarias, Seo Park. Mientras se dirigían hacia la salida de servicio, Na-young tomó a So-min por el brazo, reteniéndola un momento. Cuídalo, susurró. Está recordando, pero aún es vulnerable. Y Hyo Park tiene muchos enemigos. ¿Por qué confía en mí? Preguntó So-min. No me conoce. La anciana profesora sonrió con sabiduría. Porque él confía en ti. Y en todos estos años, nunca he visto a Hyo confiar fácilmente en nadie. El sonido del timbre resonó en el apartamento, sobresaltándolos a todos. Los policías habían llegado al piso 17. Váyanse, rápido, urgió Na-young, empujándolos hacia la puerta trasera. Les daré tiempo. Hyo se detuvo un instante, tomando las manos de su antigua profesora entre las suyas. Gracias, dijo con voz emocionada. Por todo, desde siempre. Ve a buscar tus respuestas, respondió ella, apretando sus manos con fuerza. Y cuando todo esto termine, ven a tocarme la sonata completa. La parte que nunca llegaste a dominar. Con estas enigmáticas palabras resonando en sus oídos, Hyo y So-min se precipitaron hacia las escaleras de servicio, mientras el timbre seguía sonando insistentemente en el apartamento que dejaban atrás. La lluvia había amainado cuando emergieron por un discreto portón trasero, pero el aire de la madrugada era cortante como un cuchillo. So-min tiritó bajo su ropa aún húmeda, mientras observaba a Hyo orientarse en el callejón. ¿Y ahora qué? Preguntó, su voz mezclándose con el vapor de su aliento. ¿A dónde vamos? Hyo apretó el USB en su bolsillo, su rostro endurecido por una determinación que crecía con cada fragmento de memoria recuperada. Necesitamos un lugar seguro para ver qué contiene esto, respondió. Y luego, tengo que recordar qué es exactamente el proyecto Nexus, y por qué alguien está dispuesto a matar para mantenerlo en secreto. Necesitamos llegar a Gangnam, murmuró Jun, inclinándose ligeramente contra una pared para recuperar el aliento. Hay un edificio allí, uno que apareció en mis fragmentos de memoria. Si realmente soy quien piensas, debería tener acceso. So-min lo observó con preocupación. La fiebre había regresado, podía notarlo por el brillo antinatural en sus ojos y las gotas de sudor que se mezclaban con la lluvia en su frente. Estás empeorando, dijo, acercándose para examinar el vendaje improvisado en su costado, ahora manchado de rojo. Necesitamos atención médica antes de cualquier otra cosa. Jun negó con la cabeza, una determinación férrea en su mirada. No podemos arriesgarnos a ir a un hospital. Si esos hombres me están buscando, será el primer lugar donde mirarán, tomó las manos de So-min entre las suyas. Confía en mí, por favor. En Gangnam encontraremos respuestas, y ayuda. Un taxi solitario apareció al final de la calle. Intercambiaron una mirada y, con un silencioso acuerdo, So-min avanzó para hacerle señas mientras Jun permanecía en las sombras. ¿A dónde van a estas horas y con este tiempo? Preguntó el conductor, un hombre mayor con expresión cansada. Gangnam, distrito financiero, respondió So-min, ayudando a Jun a entrar en el vehículo. Mi esposo no se siente bien. Necesitamos llegar a casa.
El taxista los miró por el espejo retrovisor con suspicacia, pero al final se encogió de hombros y arrancó el vehículo. La policía ha establecido controles en varias zonas, comentó, ajustando el limpiaparabrisas a máxima velocidad. Aparentemente buscan a alguien importante. ¿Han visto las noticias? So-min sintió que Jun se tensaba a su lado. No hemos tenido tiempo, contestó con fingida indiferencia. ¿Qué ha sucedido? El empresario ese, el de Prometheus Technologies, Park Hyo. Dicen que ha sido secuestrado, el taxista negó con la cabeza. Estos ricachones siempre metidos en problemas. Aunque este parecía diferente, ¿saben? Donaba mucho a obras benéficas, desarrollaba tecnología para ayudar a la gente común. Jun cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro que So-min sabía no era físico. ¿Prometheus Technologies? Susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Ese nombre, resuena. El taxi avanzó entre las calles cada vez más elegantes de Gangnam, los rascacielos brillando bajo la lluvia como gigantes de cristal y acero. Jun se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando cada edificio hasta que, súbitamente, señaló uno. Allí, dijo. Deténgase en la siguiente esquina, por favor. El edificio que había señalado era una estructura moderna de cristal ahumado, con el símbolo de una llama estilizada en su fachada. Incluso a esas horas de la noche, algunas luces permanecían encendidas en los pisos superiores. Después de pagar al taxista, quien los miró una última vez con curiosidad antes de marcharse, quedaron solos bajo la lluvia, frente al imponente edificio. Prometheus Technologies, murmuró So-min, leyendo el nombre discretamente grabado en la entrada. Es la sede principal de tu empresa. Jun asintió lentamente, una sombra de reconocimiento en su mirada. El fuego robado a los dioses para dárselo a la humanidad, dijo, casi para sí mismo. Un conocimiento prohibido que trae consigo tanto poder como castigo. Se acercaron a la entrada principal, donde un guardia de seguridad los observó con evidente desconfianza desde su puesto. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó So-min en voz baja. Si realmente eres Hyo Park, no puedes simplemente presentarte así. Pensarán que estás muerto o secuestrado. Jun se detuvo a unos metros de la entrada, una extraña calma apoderándose de su rostro. Hay otra forma, respondió, guiándola hacia un lateral del edificio. Un acceso privado que solo yo conozco. Si mis recuerdos son correctos. En un estrecho callejón entre el edificio principal y el adyacente, Jun se detuvo frente a lo que parecía una puerta de servicio ordinaria. Sin teclado visible ni sistema de seguridad aparente. Colocó su mano sobre la superficie metálica, cerrando los ojos como si intentara recordar algo vital. El código está en la música, murmuró. Mozart. Sonata en do mayor. Sus dedos comenzaron a moverse sobre la superficie lisa de la puerta, presionando puntos específicos en una secuencia que parecía seguir un ritmo musical. Para sorpresa de So-min, tras la quinta presión, un panel oculto se deslizó silenciosamente, revelando un escáner biométrico. Jun miró su propia mano, dudando por un instante. Si realmente soy él, colocó su palma sobre el escáner, conteniendo la respiración. Segundos después, una luz verde parpadeó y la puerta se deslizó silenciosamente, revelando un pasillo tenuemente iluminado. Bienvenido, señor Park, saludó una voz femenina automatizada. Ha pasado mucho tiempo desde su última visita. ¿Desea que informe al personal de seguridad de su llegada? No, respondió Jun rápidamente. Mantén esta entrada en protocolo fantasma. Entendido. Protocolo fantasma activado. Su acceso no quedará registrado en el sistema principal. So-min lo miró con asombro mientras entraban y la puerta se cerraba tras ellos. ¿Realmente eres tú?, susurró. Eres Hyo Park. Jun permaneció en silencio, avanzando por el pasillo con una familiaridad instintiva hasta llegar a un elevador oculto. Introdujo los mismos 5 números que había mencionado antes, y las puertas se abrieron suavemente. Piso 25,
laboratorio personal, indicó, y el elevador comenzó a ascender sin hacer preguntas. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, revelaron un espacio que contrastaba drásticamente con la elegancia corporativa que cabría esperar. Era un laboratorio amplio pero acogedor, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Seúl nocturno. Instrumental médico de última generación compartía espacio con pianos digitales, instrumentos musicales y pantallas que mostraban partituras y ecuaciones complejas. Mi santuario, murmuró Jun, avanzando como en trance. Donde lo personal y lo profesional se encuentran. Se dirigió directamente hacia un gabinete médico, extrayendo con precisión automática los materiales necesarios para atender sus heridas. So-min lo observaba, fascinada por la transformación. Ya no era el hombre confundido y vulnerable que había rescatado, en este espacio, se movía con la seguridad de quien está en su elemento. ¿Por qué un empresario tecnológico tiene un laboratorio lleno de instrumentos musicales? Preguntó ella, acercándose a un hermoso piano de cola que ocupaba un lugar central en el espacio. Jun comenzó a tratarse las heridas con habilidad profesional. La música y la matemática son lenguajes universales, respondió. Ambos contienen patrones, secuencias, armonías que revelan verdades más profundas. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Estaba desarrollando algo importante. Algo que integraba ambos mundos en un sistema de encriptación completamente nuevo. Se acercó al piano, sentándose frente a él. Sus dedos rozaron las teclas con reverencia. La clave está aquí, murmuró. En las notas, en la secuencia. Hay algo que necesito recordar, algo vital. Comenzó a tocar, suavemente al principio, luego con creciente confianza. La sonata en do mayor de Mozart llenó la habitación, pero había algo diferente, notas adicionales, variaciones sutiles que transformaban la pieza clásica en algo nuevo y extraordinario. Mientras tocaba, las pantallas del laboratorio cobraron vida, mostrando secuencias de código que respondían a la música como si esta fuera una clave maestra. Es un lenguaje, explicó, sin dejar de tocar. Un sistema de encriptación basado en progresiones armónicas. Indetectable para algoritmos convencionales porque incorpora elementos que solo el cerebro humano con entrenamiento musical puede reconocer. So-min se acercó a una de las pantallas, fascinada por las secuencias que aparecían. ¿Qué estabas protegiendo con algo tan elaborado? Jun terminó la pieza, un silencio cargado siguiendo a la última nota. Se levantó y se dirigió a un panel oculto detrás de una pantalla. Su rostro había adquirido una gravedad que transformaba completamente sus facciones. La razón por la que intentaron matarme, respondió con voz tensa. Proyecto Prometeo. Un sistema de inteligencia artificial avanzada capaz de predecir y mitigar desastres globales antes de que ocurran. Cambio climático, pandemias, colapsos financieros. Sus manos trabajaban sobre el panel, activando sistemas de seguridad ocultos. Suena como algo que beneficiaría a la humanidad, comentó So-min. ¿Por qué alguien querría detenerte? Porque el conocimiento es poder, respondió Jun, su voz endureciéndose. Y porque descubrí que alguien dentro de mi propia junta directiva planeaba modificar el sistema para manipular estos eventos en lugar de prevenirlos. Imagina controlar cuándo y dónde ocurrirá la próxima crisis energética, o qué economías colapsarán primero. Un panel secreto se abrió, revelando una unidad de almacenamiento blindada. Jun introdujo una secuencia en el teclado y la unidad se iluminó, proyectando holográficamente documentos y diagramas. Mino Choi, murmuró Jun, mirando la imagen de un hombre elegante de mediana edad. Mi socio principal y amigo de toda la vida. O eso creía. So-min se acercó, reconociendo al hombre de las noticias recientes, quien había tomado el control temporal de Prometheus Technologies tras la desaparición de Geo Park. Él estaba detrás de todo, continuó Jun, la memoria regresando como una avalancha. Descubrí sus planes hace 3 días. Me enfrenté a él y esa misma noche, su mano tocó inconscientemente la herida en su costado. Sus hombres me interceptaron cuando salía de una reunión secreta con reguladores gubernamentales.
Intenté escapar y lo último que recuerdo es caer al río Han. El sonido de una alarma interrumpió sus palabras. Las pantallas parpadearon, mostrando imágenes de seguridad. Un grupo de hombres armados entraba en el edificio. Han rastreado el acceso, dijo Jun, su rostro palideciendo. El protocolo fantasma debería haberlo impedido, lo que significa que hay un traidor en tus sistemas, completó So Min, el miedo regresando con fuerza. ¿Qué hacemos ahora? Jun actuó rápidamente, descargando datos en un dispositivo pequeño mientras bloqueaba el laboratorio. Tenemos minutos antes de que lleguen aquí, dijo, dirigiéndose a un armario del cual extrajo ropa limpia y un maletín. Hay una salida de emergencia, un helipuerto en la azotea. Se cambió rápidamente, transformándose visualmente en el poderoso Seo que era, traje impecable, postura erguida, mirada determinada. Solo el vendaje bajo su camisa y la palidez de su rostro revelaban su verdadera condición. Hay algo que debo mostrarte antes de que nos vayamos, dijo, guiando a So Min hacia una sección apartada del laboratorio. Allí, en una mesa iluminada, yacía lo que parecía un delicado instrumento musical, una pequeña arpa de cristal con filamentos luminosos que pulsaban como si estuviera viva. El corazón del proyecto Prometeo, explicó Jun, acariciando suavemente la superficie cristalina. La interfaz física del sistema. Transforma algoritmos en secuencias musicales y viceversa. La culminación de mi vida profesional. El arpa emitió un suave tintineo, como si reconociera su presencia. Es hermosa, susurró So Min, extendiendo la mano para tocarla pero deteniéndose antes de hacerlo. ¿Puedo? Jun asintió, y cuando los dedos de So Min rozaron los filamentos cristalinos, estos brillaron con mayor intensidad, produciendo una melodía que parecía responder a su tacto. Es asombroso cómo reacciona a ti, comentó Jun, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. Casi como si te reconociera. El sonido de pasos acercándose por el pasillo exterior interrumpió el momento. No quedaba tiempo. Tenemos que llevárnosla, decidió Jun, activando un mecanismo que encogía el arpa hasta convertirla en un objeto transportable. Si Mi no la obtiene, tendrá control total sobre el sistema. Mientras se dirigían hacia la escalera de emergencia que conducía a la azotea, So Min no pudo evitar preguntar, ¿por qué me elegiste a mí? Entre todas las personas que podrías haber contactado cuando recuperaste la conciencia. Jun se detuvo un instante, mirándola con una mezcla de vulnerabilidad y certeza que contrastaba con su ahora impecable apariencia ejecutiva. No fue una elección consciente, respondió. Cuando estaba flotando entre la vida y la muerte, tu voz fue lo que me mantuvo anclado. Hay algo en ti, So Min, algo que resuena con la misma frecuencia que Prometeo. Como si, de alguna manera que aún no comprendo, fueras parte de la ecuación que he estado intentando resolver toda mi vida. El ruido de la puerta del laboratorio siendo forzada aceleró sus pasos. Subieron rápidamente los últimos tramos de escalera hasta emerger en la azotea, donde la lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo despejado y un amanecer que comenzaba a insinuarse en el horizonte. Un helicóptero pequeño esperaba, aparentemente preparado. ¿Sabías que vendrías aquí? Preguntó So Min, confundida. No, respondió Jun, igualmente desconcertado. Esto no es mío. La puerta del helicóptero se abrió, revelando a una mujer elegante de mediana edad con expresión seria pero aliviada. Gio, gracias al cielo, dijo en inglés con marcado acento americano. Hemos estado buscándote durante días. Jun la miró con desconfianza. ¿Doctora Elaine Chen? Preguntó, tentativamente. ¿Cómo supo? El sistema Prometeo te detectó en el momento en que tocaste el piano, respondió ella rápidamente. Activó el protocolo de extracción de emergencia. Pero no tenemos tiempo para explicaciones. Tus algoritmos predictivos han detectado algo masivo en camino, algo que cambiará todo. Necesitamos llevarte a la instalación principal en Jeju. Jun dudó, mirando a So Min, ella viene conmigo, declaró con una firmeza que no admitía discusión. Confío en ella más que en nadie en este momento.
La doctora Chen evaluó rápidamente a So Min con mirada analítica. La farmacéutica que te salvó, dijo, sorprendiéndola. El sistema la identificó también. Su patrón cerebral muestra una compatibilidad extraordinaria con la interfaz de Prometeo. Es casi como si. El ruido de la puerta de la azotea abriéndose violentamente interrumpió sus palabras. Hombres armados emergieron, liderados por un elegante ejecutivo cuyo rostro Jun reconoció inmediatamente, Min Choi. Hyo, viejo amigo, llamó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Deberíamos hablar antes de que cometas un error terrible. Todo esto es un malentendido. Jun empujó suavemente a So Min hacia el helicóptero mientras se interponía entre ella y los recién llegados. No hay nada que hablar, Min, respondió, su voz adquiriendo una autoridad que reverberó por toda la azotea. Lo que planeas hacer con Prometeo viola todo lo que construimos juntos. Min dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. Eres un idealista, Hyo. Siempre lo has sido. Pero el mundo no funciona con ideales. El poder no se regala, se ejerce. Y Prometeo es el mayor poder que la humanidad ha creado jamás. Jun retrocedió hacia el helicóptero mientras la doctora Chen iniciaba los motores. Es por eso que nunca debe caer en manos equivocadas, replicó. Especialmente las tuyas. Los hombres de Min levantaron sus armas, pero él los detuvo con un gesto. Piénsalo, Hyo. ¿A dónde irás? ¿Quién te creerá? Para el mundo, has sido secuestrado. Pronto anunciaré tu muerte y tomaré el control completo de Prometheus Technologies. Es el curso natural de los acontecimientos. Jun alcanzó la puerta del helicóptero, pero antes de subir, miró directamente a su antiguo amigo con una mezcla de determinación y tristeza. Te equivocas en algo fundamental, Min, dijo. Prometeo nunca fue solo una empresa o una tecnología. Es una idea. Y las ideas son a prueba de balas. Con un movimiento fluido, subió al helicóptero que comenzó a elevarse rápidamente. Min gritó órdenes y sus hombres abrieron fuego, pero ya era demasiado tarde. El helicóptero ascendió vertiginosamente, alejándose entre los rascacielos de Seúl mientras el sol emergía completamente en el horizonte. En la cabina, Jun se desplomó finalmente, la adrenalina abandonándolo y revelando su verdadero estado físico. So Min lo sostuvo, aplicando presión sobre su herida que había comenzado a sangrar nuevamente. Aguanta, suplicó, mientras la doctora Chen les pasaba un botiquín médico sin apartar la vista de los controles. Hemos llegado tan lejos. Jun tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. En su otra mano sostenía el arpa cristalina en miniatura, que pulsaba con un ritmo que extrañamente coincidía con los latidos de sus corazones. Esto apenas comienza, murmuró, mirando hacia el horizonte donde Seúl se empequeñecía en la distancia. El verdadero desafío viene ahora. La doctora Chen los miró por el espejo. Debería saberlo, dijo con gravedad. La predicción que Prometeo generó esta mañana. El motivo por el que activó el protocolo de emergencia. ¿Qué predicción? Preguntó Jun, incorporándose ligeramente. Una catástrofe global en menos de 3 días, respondió ella, su voz apenas audible sobre el ruido de los rotores. Algo que no habíamos contemplado en ninguno de nuestros escenarios. Y lo más aterrador es que parece estar relacionado con el propio sistema Prometeo. Jun y So Min intercambiaron una mirada. El brillo del arpa cristalina se intensificó entre ellos, como si respondiera a una pregunta no formulada. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó So Min. La doctora Chen programó el curso hacia la isla de Jeju antes de responder. Significa que lo que creamos para salvar al mundo podría ser lo que lo destruya, dijo finalmente. Y solo ustedes dos pueden evitarlo. El helicóptero se internó en el resplandor del amanecer, llevando consigo no solo el destino de sus ocupantes, sino posiblemente el de toda la humanidad. Y mientras Seúl desaparecía tras ellos, So Min comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente desde el momento en que decidió salvar a un desconocido en un callejón oscuro.
Hyo había perdido el conocimiento momentáneamente, despertando sobresaltado cuando una turbulencia sacudió la aeronave. So-min, quien sostenía una compresa estéril contra su herida reabierta, lo tranquilizó con una suave presión en su hombro. Respira profundo, susurró. La hemorragia está controlada, pero necesitas conservar fuerzas. La doctora Chen los observaba por el espejo con expresión preocupada. Su rostro, marcado por finas arrugas que delataban noches de insomnio y años de preocupaciones científicas, se ensombreció al comprobar en su tablet los últimos datos recibidos. Hyo, llamó, su voz apenas audible sobre el ruido de los rotores. Necesito que me digas exactamente qué modificaciones hiciste al núcleo predictivo de Prometeo antes de tu desaparición. Hyo intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. La herida en su costado parecía pulsar con cada latido de su corazón acelerado. Implementé un protocolo de contención, respondió, su voz ronca por el esfuerzo. Después de descubrir las intenciones de Minho, inserté un código que impediría cualquier uso malintencionado del sistema. ¿Qué tipo de código?, insistió Chen, con creciente alarma. Una secuencia autodestructiva, explicó él, intercambiando una mirada significativa con So-min. Si alguien intenta utilizar Prometeo para manipular eventos globales en lugar de prevenirlos, el sistema comenzará a desmantelarse desde dentro. Es irreversible una vez iniciado. La doctora Chen palideció visiblemente. Dios mío, Hyo, ¿tienes idea de lo que has hecho? Su voz temblaba. Recibimos informes de que Minho ya ha accedido al sistema central. Si tu secuencia autodestructiva está en marcha, necesitaría la clave maestra para detenerla, intervino Hyo, señalando con la mirada el arpa cristalina que So-min aún sostenía. ¿Y el instrumento físico? Sin ambos, cualquier intento de desactivar el protocolo solo acelerará el proceso. Un silencio pesado cayó sobre la cabina, interrumpido únicamente por el zumbido constante de los rotores. So-min contemplaba el arpa cristalina, cuyos filamentos parecían danzar con vida propia, respondiendo a un ritmo que solo ella podía percibir. ¿Por qué reacciona así conmigo?, preguntó finalmente, notando que los pulsos luminosos del instrumento se sincronizaban con su respiración. La doctora Chen y Hyo intercambiaron miradas, como si compartieran un secreto que no se atrevían a pronunciar. Prometeo fue diseñado para resonar con ciertos patrones neurológicos, explicó Hyo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es sensible a personas con capacidades especiales de reconocimiento de patrones, particularmente aquellas con oído absoluto y memoria idética. So-min frunció el ceño, los recuerdos de su infancia inundando su mente, las interminables clases de música que su madre insistió en que tomara, su facilidad para reproducir piezas complejas tras escucharlas una sola vez, la abrumadora sensación de patrones y secuencias que siempre había percibido en el mundo. No entiendo, murmuró. ¿Estás diciendo que esto no es coincidencia? ¿Que encontrarte aquella noche en el callejón no fue casualidad? La expresión de Hyo se suavizó, una mezcla de culpa y fascinación reflejándose en sus ojos. Cuando diseñé el sistema de autoprotección de Prometeo, incluí un protocolo de búsqueda, confesó. Si algo me sucedía, el sistema buscaría automáticamente a personas compatibles. Individuos capaces de comprender y operar la interfaz musical sin conocimiento previo. Personas como tú, So-min. El helicóptero comenzó a descender, revelando bajo ellos la silueta volcánica de la isla de Jeju emergiendo entre la bruma matutina. En la costa sur de la isla, parcialmente oculta por un denso bosque, se alzaba una estructura moderna de cristal y acero, casi invisible desde el aire gracias a su diseño biomimético que la integraba con el paisaje circundante. Las instalaciones secundarias de Prometheus Technologies, anunció la doctora Chen. Construidas bajo el pretexto de ser un centro de investigación oceanográfica. Nadie, excepto un puñado de personas, conoce su verdadero propósito. Mientras descendían hacia una plataforma de aterrizaje camuflada, Hyo tomó la mano de So-min, su tacto sorprendentemente cálido para alguien en su condición. Lo siento, dijo con voz queda. Nunca fue mi intención involucrarte en esto.
El sistema debía encontrar a alguien como tú solo en caso de emergencia extrema. So-min observó sus manos entrelazadas, luego el arpa cristalina que pulsaba con mayor intensidad, como reconociendo la proximidad de su destino. ¿Por qué yo? Insistió. Debe haber miles de personas con oído absoluto y buena memoria en el mundo. No es solo eso, intervino la doctora Chen, maniobrando el helicóptero hacia el aterrizaje. Prometeo no busca cualidades aisladas, sino una combinación específica de capacidades cognitivas, respuestas emocionales y patrones éticos. Busca lo que Hio denomina resonancia armónica completa. El helicóptero tocó tierra con una suave sacudida. A través de los cristales, So-min pudo ver personal médico y de seguridad aproximándose a la nave con movimientos precisos y disciplinados. No tenemos mucho tiempo, advirtió la doctora Chen, apagando los motores. Si los cálculos de Prometeo son correctos, tenemos menos de 60 horas antes de que el protocolo autodestructivo alcance un punto de no retorno. ¿Y qué sucede entonces? Preguntó So-min, ayudando a Hio a incorporarse mientras las puertas se abrían. Hio la miró directamente a los ojos, toda pretensión de fortaleza abandonándolo momentáneamente. Caos global, respondió con voz apenas audible. Prometeo está conectado a infraestructuras críticas en todo el mundo. Sistemas financieros, redes eléctricas, comunicaciones, instalaciones militares. Todas funcionando con algoritmos derivados de su núcleo central. Si el protocolo autodestructivo completa su secuencia, todos esos sistemas comenzarán a fallar simultáneamente. El equipo médico subió a bordo, transfiriendo rápidamente a Hio a una camilla. So-min se mantuvo a su lado, aferrando el arpa cristalina contra su pecho, sintiendo su extraño calor y las vibraciones que emitía. El mundo moderno colapsaría en cuestión de días, continuó él mientras lo aseguraban para el transporte. Diseñé el protocolo como último recurso, una garantía de que nadie podría usar a Prometeo como arma. Nunca pensé que se activaría. Mientras los médicos lo trasladaban hacia el interior de la instalación, So-min lo siguió, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. El arpa en sus manos pulsaba ahora con un ritmo acelerado, casi frenético, como si percibiera la urgencia de la situación. La doctora Chen caminaba junto a ella, tecleando frenéticamente en su tablet. Mino ha convocado una conferencia de prensa para esta tarde, informó. Según nuestros contactos, anunciará la muerte de Hio y su ascenso como nuevo CEO de Prometheus. También presentará una evolución revolucionaria del sistema Prometeo. Hio, desde la camilla, emitió una risa amarga que pronto se transformó en una mueca de dolor. Lo que presentará es una perversión de todo lo que Prometeo debía ser, dijo. En lugar de prever catástrofes para evitarlas, las provocará controladamente para beneficiar a quienes posean la información anticipada. Imaginen conocer exactamente cuándo colapsará la bolsa de valores, o qué regiones sufrirán escasez energética. Entraron en un amplio vestíbulo dominado por paredes de cristal que ofrecían vistas impresionantes del océano. Personal científico y técnico se detenía a su paso, observando con asombro a Hio, a quien muchos creían muerto o secuestrado. Mino siempre fue brillante en los negocios, continuó Hio mientras avanzaban hacia un ascensor de alta seguridad. Pero nunca entendió realmente el propósito de Prometeo. Para él, era solo una herramienta de poder, para mí, era una oportunidad de cambiar el rumbo autodestructivo de la humanidad. El ascensor descendió rápidamente, llevándolos varios niveles bajo tierra. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un espacio que dejó a So-min sin aliento, una inmensa sala circular, con paredes cubiertas de paneles holográficos que mostraban flujos de datos en tiempo real. En el centro de la sala se alzaba una estructura que parecía una versión monumental del arpa cristalina que sostenía en sus manos, con filamentos luminosos que se extendían hasta el techo abovedado. El núcleo de resonancia secundario, explicó la doctora Chen. Una réplica exacta del que se encuentra en la sede central de Seúl. Diseñado para